Bueno, y a propósito de esos recuperados, hay muchas dudas que se generan, sobre todo porque quedan secuelas después de la enfermedad, como por ejemplo la fatiga crónica. Así que se lo vamos a preguntar al doctor Hugo Pizzi para que nos cuente cómo sortear esa parte de lo que queda después de la enfermedad. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, Silvia, Darío, el placer de verlos. Sí, estaba prestando atención a la introducción. Hay cosas que conocemos bien y cosas que evidentemente vamos aprendiendo sobre la marcha. Lo que conocemos bien es de que hay un grupo de personas que queda con secuelas a nivel de corazón, de pulmón y de cerebro. Ahora se está hablando muchísimo de la niebla o de la calígena nebulosa COVID, donde hay un impacto en la memoria y hay una desarmonización a nivel del don temporoespacial del ser humano, que pueden recuperarse a algunos rápidamente y a otros les cuesta más. Pero en general, los que la pasaron asintomáticos o que de pronto se pudieron recuperar con medidas higiénico-dietéticas, quizás aislados en su casa, pueden quedar con fatiga. Y esa fatiga puede durar mucho tiempo, especialmente si el pulmón se va recuperando. Por lo tanto, para esos grupos siempre es conveniente que ellos sepan de esta situación, no exijan a su organismo, más allá de lo que realmente hay que exigir, ser muy cautelosos con las actividades que uno hace y fundamentalmente tienen que priorizar absolutamente las actividades. La persona que nota eso y lo hace de una manera, diríamos, criteriosa, no va a tener ningún tipo de inconveniente. Pero quien de pronto quiere exigirle al organismo lo que antes le exigía post-COVID, me parece que es un error muy grande. Doctor, usted hablaba de una niebla mental, de una nebulosa. ¿Cómo se detecta y cuál sería el tratamiento? ¿Afecta en el corto plazo, en el mediano o largo plazo? En general son las personas que han tenido un impacto mayor y que han estado internados, y esto ya lo dijeron las distintas sociedades de neurología del mundo, de los 5 continentes, y nos advertían sobre esto, de esa confusión. Inclusive hay casos concretos de enfermeras, por ejemplo, que han sido tomados por la prensa con minuciosos detalles y que de pronto hablan de que la enfermera cuando quiso reintegrarse a sus actividades cotidianas y entraba para atenderlo al paciente y salía para buscar algo, en ese corto lapso se olvidaba de qué era lo que tenía que hacer. Por eso les digo de que no todos tienen este problema. En general los asintomáticos sufren menos todas estas cosas, pero también debo advertirles que hay trabajos que se han hecho sobre asintomáticos 1 mes, 2 meses después de estar recuperados y que inclusive con tomografías axiales computadas se ven ciertas mellas en el pulmón como pequeñas zonas de fibrosis. Por lo tanto, yo creo que acá tenemos todas las alternativas a nuestra mano para adherir con responsabilidad a las medidas sanitarias, porque no solo se van a salvar de adquirir esta patología, sino que nos van a ayudar a nosotros que en este momento estamos muy agobiados. Fíjense en ustedes que de pronto octubre nos va a mostrar prácticamente cuál es la inflexión en esta enfermedad, porque esto es una tragedia mundial. Y Buenos Aires y el conurbano están bajando. La oferta de camas es muy notoria y para nosotros la oferta de camas es fundamental. Por lo tanto, cuando nosotros vimos que aquí empezaban a ocuparse de una manera paulatina, pero lógicamente incesante, inmediatamente tuvimos la necesidad de parar lo que es la circulación, porque la circulación, y especialmente de gente joven, aunque se enojen, pero esto es una cosa que está descrita en todo el mundo, de 15 a 34 años es la gente que más se mueve, que más sale, que va a los bares, que hace fiesta, algunas clandestinas, etcétera, o todas clandestinas, son la gente que de pronto contaminan. Y fíjese usted, le voy a poner un ejemplo que siempre esto es muy ilustrativo. Altagracia tenía determinada cantidad de casos. Estuvo la primera semana que estuvo con el índice normativo de cerrar a determinada hora, bajó a la mitad. O sea que es fundamental, es una medida sumamente importante. Y además, esta circulación, cuando de pronto dicen hay que festejar el Día de la Madre, mire, si usted quiere honrar a su madre, si usted la ama a su madre, le aconsejo por favor que espere un poco,
hable por teléfono, haga todas las comunicaciones que quiera, pero no es el momento. No es el momento porque el virus está circulando y está circulando con mucha fuerza. Claro, y además, por lo tanto, generalmente el festejo es donde se reúnen varias generaciones, doctor, ¿no? Los jóvenes, los niños y los más vulnerables y los que seguro se van a contagiar son los abuelos y las personas mayores. Creo que eso ya lo hemos aprendido, pero todavía hay cierto sector que tiene una negación a creer que esta enfermedad existe. Quisiera volver sobre las secuelas que quedan, doctor, en cuanto a aquellas personas que pasaron por el coronavirus. A muchos no les vuelve ni el gusto ni el olfato, y esto les genera mal humor y hasta en algunos casos depresión, porque para algunos van a pasar muchas semanas y en algunos casos meses para recuperarlo. ¿Cómo tiene que hacer esta persona? Bueno, fundamentalmente tiene que seguir con las medidas higiénico-dietéticas, tiene que seguir cuidándose con una alimentación saludable y tener paciencia. Y por eso yo le digo de que hay que priorizar las cosas que son indispensables y todo lo demás dedicarse a uno, que normalmente siempre hemos descuidado nuestro cuerpo por las actividades, por los compromisos, por lo que usted quiera. Entonces hay que entender de que lo más importante de esta historia es uno mismo. Entonces hay que cuidarse y hay que protegerse y todo va a venir, porque si bien es cierto de que hay algunas secuelas que son delicadas, en el transcurso del tiempo pueden a lo mejor morigerarse o de pronto ir disminuyendo en intensidad. O sea que eso es lo fundamental, hay que cambiar de vida. Hay que pensar de que uno ha sobrepasado una patología desconocida, impredecible, con un virus de una capacidad destructiva inimaginable. Pero entonces, es cierto, doctor, que tiene que seguir practicando el tema del olfato, por ejemplo, oler vinagre o esos olores fuertes, el café, perfume, para tratar de volver a generar ese olfato para que se vuelva a acostumbrar. Sí, pero no sería cuestión de abrir el perfume cada rato. Lo ideal sería hacerlo de vez en cuando e ir viendo la evolución, que normalmente va a volver temporariamente. No olviden ustedes que son filetes nerviosos terminales que están o en la lengua, en el caso del gusto, en la parte de detrás de la lengua, o en el caso de la nariz, están en las fosas nasales. Por lo tanto, vuelvo a insistir con esto, medidas saludables, dedicarse a su organismo, priorizar las cosas que son realmente necesarias, comer de una manera saludable y fundamentalmente tener paciencia, porque hay cosas que sí las vamos a poder recuperar y hay otras, como por ejemplo cuando esos pulmones quedan muy dañados, va a ser muy dificultoso. Entonces uno va a tener que adaptarse, Silvia, a la capacidad pulmonar que le quedó. Porque no todos vamos a ser los mismos de antes. Hay mucha gente que ha cambiado, no son los mismos. Doctor, entonces, por eso yo creo que acá es la prudencia. Sí. A propósito de todo lo necesario para volver a arrancar después de haber padecido la enfermedad, vamos a compartir algunas placas que tienen que ver con algunos métodos para recuperar energías en estos momentos. El de las 3P, le dicen. Las 3P, así se llama. El primero de ellos es la pausa, controlar el ritmo, descansar lo suficiente. ¿Qué significa esto, doctor? ¿Cómo lo podemos implementar? Y significa de que al no ser los mismos, fundamentalmente nosotros tenemos que adaptarnos a la situación y a la que nuestro cuerpo dice. Y acá hay una cosa fundamental. Miren, que esto siempre es útil para el sano, para el enfermo, para todos. El ser humano tiene siempre el cerebro que manda, pero el cerebro muchas veces manda órdenes y el corazón no está en condiciones de seguir esas órdenes al pie de la letra. Entonces ustedes tienen que prestar atención a su respiración y a su ritmo cardíaco. Entonces, no la exigencia, eso sería lo fundamental. No exigir, adaptarse a las circunstancias. Eso es la pausa. Y le agregamos otra P, doctor, paciencia, dijo. Paciencia también, paciencia, claro. Hasta que volvamos. Es fundamental, absolutamente fundamental. Y lógicamente el descanso. Si ustedes quieren recuperarse, cuanto más duerman, el organismo más se recupera. Ahí está. A tenerlo en cuenta entonces, doctor Pizzi, gracias como siempre. Un placer, Silvia, un placer de verte bien y de pronto un abrazo cariñoso para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, muy amable.